estas costumbres que están en toda nuestra sociedad, pero que las podemos transformar, y el primer paso para transformarlas es que ustedes sepan que son capaces de lograr lo que ustedes se propongan. Y con esto les presento a Laura García Arroyo. Ella es editora, lexicógrafa y comunicadora de radio y televisión. Ha participado en numerosos programas de radio, en televisión también, está en ferias del libro, es autora de un libro que se llama Enredados. Y bueno, sin más, las dejo con ella. Muchas gracias. Yo me voy a levantar, perdón, porque estamos ahí en ustedes. Gracias. Pues hola a todos, si no les importa me voy a poner aquí de pie para poder verlas a todas. Me da mucho gusto estar aquí, agradezco muchísimo a Magda que me haga como partícipe de esta gran labor. Y yo estaba ahí leyendo lo de modelos a seguir y yo decía, pues yo no pretendo ser un modelo realmente, creo que eso es muy ambicioso por mi parte, ya está un poquito vanidoso, pero si yo les puedo demostrar de alguna manera que se vale soñar y que los sueños pueden cambiar y que se puede llegar a donde ustedes quieran, porque yo lo hice, pues yo les voy a contar así brevemente mi historia. Primero me gustaría saber, así que me levanten la mano y me digan así una a una, ¿qué quieren ser de mayores? ¿Cómo se imaginan de mayores? Ustedes cuando sueñan así digan, yo cuando sea mayor quiero ser, porque ahora ya están estudiando, entonces me imagino que tendrán que empezar a tomar esas decisiones. ¿Alguien tiene claro lo que quiere ser ahora? Sí, alguien sabe, tú, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que va a hacer? ¿Nadie? No, a ver, así fuerte, me lo gritan, nada más una profesión. Maestra de kinder, muy bien. ¿Alguien más tiene claro qué quiere ser? A ver, tú. Veterinaria, muy bien. Todos los animales te lo van a agradecer. ¿Alguien más sabe qué quiere ser ya de mayor? Por aquí, en la primera fila, aquí. Abogada, muy bien, vas a tener mucho trabajo. Criminología, fenomenal. Contadora. Ginecóloga. Hay un montón de profesiones. Yo quería ser astronauta. Me gustaban mucho las estrellas. Mi papá había estudiado un año de astronomía y nos enseñaba a mi hermano y a mí dónde estaban todas las estrellas en la noche. Y entonces yo decía, yo quiero ir a la luna. Debe ser maravilloso poder tocar la luna y algún día poder ver la Tierra desde tan lejos. Yo ahí estaba, que quería hacer eso. Luego la vida me ha llevado por otros lados y luego descubrí una vez, viendo una película que se llama Apolo 13, que no sé si han visto ustedes, pero luego yo dije, no, me voy a poner muy nerviosa y además me mareo hasta en el autobús aquí para venir a la escuela. ¿Cómo voy a ser astronauta y voy a tener ese vértigo ahí arriba? Y entonces ya empecé como a cambiar, pero yo quería hacer una cosa que, por ejemplo, mi abuela no pudo ni siquiera soñar. Todas estas profesiones que me acaban de decir, nuestras abuelas, sus abuelas, ni siquiera eran capaces de soñar, porque no se podía hacer eso que ustedes están nombrando. Y ahora ustedes tienen la gran suerte y el privilegio de poder soñar y realizarlo, cosa que muchas de nuestras antecesoras no podían hacer. Este año ustedes todavía no votan, pero este año hay elecciones presidenciales. Es algo que tampoco podían hacer las mujeres antes. Es decir, todas las que han venido atrás de nosotras han estado luchando para que nosotras hoy tengamos privilegios, y los tenemos. A pesar de todas las estadísticas y de todas las injusticias que estamos viendo que todavía existen entre hombres y mujeres, digamos que hemos mejorado, aunque parezca mentira. Y nosotras tenemos la obligación de seguir luchando para las que vengan después. Y todas aportar un granito de arena, porque todavía hay mucho camino. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte, tengo que decirlo, porque he nacido en una familia donde mis papás han querido que mi hermano y yo fuéramos iguales, tanto que ahora él cocina y yo no sé nada de cocina, y él hace unos platos maravillosos y cose y hace un montón de cosas porque él sí puso la atención y quería hacerlo, y yo estaba tan ocupada en, no, es que yo quiero estudiar, es que yo quiero hacer esto, es que a mí la cocina no me gustaba. Pero entonces mi hermano me dijo, ok, yo cocino, no tengo ningún problema, pero tú lavas los trastes. Y así fuimos negociando poco a poco, ¿no? Si tú no quieres hacer esto, se vale, pero entonces te toca hacer otra cosa para ser complementos, para ser equipo. Mi mamá, por ejemplo, nunca estudió en la universidad. En esa época, yo soy española, como podrán ver por mi acento raro, y en esa época no se usaba que las mujeres fueran a la universidad. Tenían que empezar a trabajar jóvenes,
casarse y entonces sí dedicarse a tener hijos. Entonces mi mamá no pudo nunca estudiar universidad, mi papá sí, mi papá es matemático, pero mi mamá no, y se quedó siempre con esa espinita de a mí no me dejaron. Y entonces ella cuando tuvo hijos dijo, yo voy a hacer que estos dos vayan a la universidad y hagan todo lo que yo no pude hacer. Entonces, desde que nacimos, yo soy mayor que mi hermano, pero bueno, básicamente los dos hemos seguido la misma línea y el mismo ritmo, nos han leído, nos han puesto a hacer deporte. Y una vez quise jugar fútbol. Yo me encantaba jugar fútbol con mis amigos en la escuela, pero no me dejaban tener un equipo, ni estar en el equipo porque era solo de chicos. Y de chicas no existía. Ahora ya hay una liga hasta femenil y todos pueden entrenar y aspirar a eso, pero en ese momento a mí no me dejaban. Entonces, mis papás inventaron una escuela para que mi hermano y yo pudiéramos hacer lo que quisiéramos. Entonces hicieron una cooperativa con gente, y tenían una granja, y tenían una huerta, y había animales, y yo pude jugar fútbol. Entonces, te digo que yo tengo mucha suerte porque mis papás han sido muy luchones para que mi hermano y yo pudiéramos hacer lo que quisiéramos, y lo han conseguido. Luego, poco a poco me di cuenta de que había barreras. O sea, la del fútbol fue la primera. Fue como, ¿cómo? ¿No puedo jugar fútbol? ¿Por qué? Si yo juego todos los viernes con mis amigos, ¿por qué yo no puedo jugar los domingos el partido oficial? Como, no, porque tú no puedes rellenar esa ficha. Luego, mi papá, como era matemático, como que nos inculcó mucho el amor por los números. Entonces era, pues Laura va a estudiar física o química o algo así. Yo dije, no, es que a mí no me gusta tanto eso. O sea, sí, muy bien, están muy bien los números, pero a mí lo que me gustan son las palabras y las letras. Entonces apareció una nueva carrera en Madrid que se llamaba traducción e interpretación, y mi papá decía, pero ¿cómo? Si eso no sabe nadie lo que es, ¿de qué vas a trabajar? Y yo, pues ya veremos. Pero ahí me fue llevando tanto que cuando terminé la carrera, que hice muchas cosas, trabajé en una minería, no me pregunten por qué, pero ahí yo estaba traduciendo a los que querían comprar sulfato de sodio en esa mina, y yo era la que traducía esas juntas con la gente de fuera que no hablaba español, y yo les traducía. Y luego entré a trabajar en una editorial a hacer diccionarios de francés. Yo era redactora, y eso, después de unos años, hizo que a alguien se le ocurriera que Laura viniera a México a hacer un diccionario del español de México, porque aunque no lo crean, no hablamos el mismo idioma. Sí, se parece y más o menos nos entendemos, pero hay muchas cosas que tienen que ver con la cultura, y entonces pues yo vine para acá, eso ya tiene 18 años, y poco a poco he ido aprendiendo cosas. La llegada a la dichosa palabra, que la gente dice, ay, qué bien que estás ahí, que eres la voz de las mujeres, a mí me choca mucho, porque es como de, no, yo no represento a todas las mujeres, yo no puedo ser como la voz de un montón de gente que además ni conozco, ni sé lo que quieren, y me choca mucho porque ven a una mujer al lado de un montón de hombres, entonces dicen, ah, ella es la mujer, entonces ella tiene que representarnos a todos. A mí me da eso mucho miedo porque siento que es difícil representar una voz, ni todas somos iguales, ni deberíamos ser iguales, ni todas queremos lo mismo. Y ahí me pasó una cosa muy curiosa, porque habían elegido a los 4 hombres que iban a hacer ese programa, y entonces decían, no, es que se va a ver muy masculino esto, necesitamos escoger a una mujer. Y entonces ahí fue donde salí yo, y yo dije, ay, a mí la discriminación de género me ha venido siempre bien porque me eligieron por ser mujer. Pero con los años me he dado cuenta de que eso fue un engaño y una trampa. En realidad no me deberían haber escogido por ser mujer, sino por haber sido la mejor entre 5 que tenían que estar ahí. En realidad a mí lo que me da mucha pena es que a la hora de elegir un elenco no hayan pensado nunca en una mujer. Y luego pensé, claro, porque no hay tantas que nos dediquemos a eso, porque era difícil encontrar a escritoras y a lexicógrafas y a gente de la lingüística que pudiera estar ahí. Y entonces eso significaba que había pocas mujeres que habían podido acceder a la educación, podido terminar una carrera, podido dedicarse a su profesión y podido estar en un programa así. En realidad no me eligieron por mujer, me eligieron porque hay pocas mujeres. Y eso me puso muy triste, porque no era una ventaja por ser mujer, era una desventaja y una discriminación por no haber suficientes mujeres ahí. Entonces yo tengo mucha fe puesta en ustedes, en su generación, en todas las que tienen ahora su edad, y que puedan llenar todas esas estadísticas y hacer que haya cada vez más gente, y que no haya que elegir entre hombres y mujeres, que sean las mejores personas,
que no elijamos a alguien por nuestro género, que no nos tengamos que fijar si nuestro cuerpo es diferente, sino que realmente estemos competitivas en un tú por tú con todo el mundo y que nos elijan por ser los mejores en nuestro puesto, no porque haya que rellenar ahí de hay muchos hombres, vamos a elegir a una mujer. No, vamos a llenar todos esos campos de mujeres para que la elección final de los mejores sea equitativa, y ahí sí. Y para eso necesitamos estar muy preparados y llegar a las universidades de todas esas profesiones y de todas las otras que no se han atrevido a decirlo, y que podamos estar ahí y que puedan elegir. Si ustedes deciden luego quedarse en su casa sin estudiar o sin trabajar, que sea su elección, pero que no sea porque algo y alguien los obliga. Mi mamá no pudo estudiar, mi abuela no pudo votar, yo ahora he podido estudiar, puedo trabajar, vivo sola, me puedo mantener, y la gente me mira raro diciendo, pero ¿y tú por qué no estás casada? Porque no quiero, no sé, porque todavía no he encontrado a alguien. Bueno, sí me casé una vez, nada más que pues no era buena persona, y entonces decidí como que ahí se quedara. Eso también lo puedo hacer ahora, y eso no se podía hacer antes. Antes había que quedarse casados hasta el final y aguantar y tener hijos, porque yo no tengo hijos, por ejemplo, todavía. He podido elegir estar hasta los 40 años sin tener hijos, no sé si los tendré algún día, pero es una libertad que tenemos ahora, y ustedes van a tener todavía más libertades, porque van a llegar a cuando sean adultas y cuando tengan 25 o 30 años, van a poder ser lo que quieran. A mí lo que me ha funcionado muy bien es el miedo, curiosamente. Yo estoy llena de miedos y de inseguridades, me daba miedo todo, y mi manera de combatir el miedo ha sido siempre hacer lo que me daba miedo. Decía, a mí me daba miedo venir a México, porque decía, oye, pues yo no conozco a nadie en México, yo tengo 24 años, soy muy joven, no conozco a nadie allí, la ciudad es muy grande, ¿qué voy a hacer? A lo mejor no sé hacer mi trabajo bien. Y entonces dije, no, pues voy a ir para demostrarme que sí puedo hacerlo. Y en el avión yo estaba que me temblaban hasta las pestañas, así como, ¿qué hice? Voy a llegar y ni siquiera voy a saber dónde se recoge la maleta, no voy a saber dónde vivir, no voy a saber cómo ir al trabajo porque no conozco el metro ni los peceros cómo van, no le puedo preguntar a nadie. Me daba mucho miedo todo, pero aún así lo hice y lo pasé mal y tuve mis días difíciles, pero poco a poco fui demostrándome que yo podía hacerlo, que podía superar eso. Y el hecho de después decir, ya lo hice, terminé y dije, lo logré, qué bien, me siento muy orgullosa. ¿Cuál es la siguiente meta? La vida está hecha de ilusiones, y las ilusiones a veces se caen o a veces se cumplen, y entonces se terminan y nos quedamos así como muy vacíos. Entonces hay que buscar una ilusión, por pequeña que sea, para motivarnos y para tener esa meta y para dirigirnos hacia allá. Que mi meta era terminar la secundaria, ok, ya se terminó la secundaria. Bien, felicidades, lo han hecho genial. ¿Qué sigue? Pónganse siempre una meta que sea corta y una que sea larga, para que puedan dirigirse hacia allá y que nunca pierdan las ganas y la voluntad de seguir caminando hacia allá. Por muy difícil que lo vean, porque va a haber días difíciles, porque va a haber días en los que la meta se vea muy borrosa y va a haber miedo, va a haber un montón de días en los que digan, es que esto me da miedo, háganlo, atrévanse. Yo, por ejemplo, me dedico mucho ahora a los libros y a difundir la lectura, porque me parece que los libros te dan muchas herramientas para ser más fuertes y para tener más, recursos para poder tener una opinión, para poder estar en una conversación y poder defender una postura, para tener una postura, porque a veces es difícil, como, ¿qué opinas sobre esto? No, pues ni idea. No, pues entonces lean, porque hay un montón de libros que cuentan un montón de historias de las que ustedes se pueden inspirar, hablando de inspiración. Y yo sé que ahora les gustan mucho los vampiros y las historias de sagas y un montón de cosas que ahora tienen, que están de moda y está fenomenal, pero me gustaría que entre esas lecturas pudieran incluir historias que tengan que ver con mujeres que han llegado lejos. Porque a nosotros nos han educado con el príncipe y la princesa, pero nadie nos ha contado lo que pasa después de que se casan y llegan a casa y empiezan las peleas. Entonces, como no hay una continuación de los cuentos de Disney y se nos han acabado justo donde está la felicidad, pues no sabemos lo que viene después. Entonces, eso es lo que nos ha educado, ni modo, eso es lo que tenemos. Pero ustedes no, ustedes ahora
tienen un montón de historias que se contrarrestan un poco con las de príncipes y princesas que teníamos a nuestra edad. No teníamos tantas referencias y ustedes tienen muchas más. Y si se pueden inspirar con esas mujeres que soñaban ser pintoras y músicas y doctoras y científicas y que de repente inventaron cosas, hay un montón de mujeres en la historia que además lo tenían mucho más difícil que nosotros y sin embargo lo lograron. Lleguen a esas historias, que sean las protagonistas de historias donde ellas son las fuertes. O, ahora que tienen tantas herramientas gracias a internet, ustedes pueden escribir esas historias. Yo sé que tienen un montón de recursos ahora, no sé si conozcan el fanfiction y el Wattpad y todas estas herramientas y aplicaciones donde uno puede escribir y publicarse esas historias en una página donde cualquiera los puede leer. Ustedes pueden hacer eso. Entonces, si ustedes tienen una historia que contar, intenten que haya muchas mujeres exitosas, poderosas, fuertes, que sean capaces de llevar su vida adelante, porque necesitamos mucho de esas historias y a medida que lo vayamos haciendo cada vez más normales, nos va a parecer que nosotras podemos verlo. Y si ustedes algún día tienen hijos e hijas, y es muy importante incluir a los hijos y a los hermanos y a los papás en esta ecuación, porque a veces hacemos como que es una barrera entre hombres y mujeres, y no, tiene que ser una cosa que hagamos en equipo. Entonces, si ustedes algún día tienen, no sé si tienen hermanos ahora, mayores o menores, algún día muchos de ustedes tendrán hijos, edúquenlos así también, porque a veces nosotros caemos mucho en esas prácticas de hacer esas diferenciaciones entre hombres y mujeres. Mi mamá puso a mi hermano a cocinar y a mí me puso a jugar fútbol, no porque lo hiciera a propósito, sino porque yo quería jugar fútbol y mi hermano quería cocinar, entonces no lo impidió y lo que hizo fue fomentarlo. Nosotros debemos también ser responsables el día de mañana cuando tengamos esa voz y ese poder para poder hacer que la vida sea más normal. Yo ahora voy mucho a ferias, efectivamente, y me dicen, pero ¿cómo viajas sola, Laura, si está la situación muy difícil y hay mucho peligro? Sí, claro que hay que tener mucho cuidado, claro que hay que ser muy prudentes, eso hombres, mujeres, niños, ancianos, lo que sea, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, pero tenemos que demostrar que podemos, porque en el momento que nosotros nos empezamos a poner nuestras propias barreras de no puedo, me da miedo, es que no sé hacerlo, ahí empieza el problema. Muchas veces nuestro vocabulario también nos define cómo somos. Y a veces el hecho de nosotros presentarnos a la gente como de no, yo es que no sé, no, yo es que no puedo, yo es que no alcanzo. ¿Por qué? ¿Lo has intentado? A lo mejor la primera vez te cuesta, evidentemente a todos la primera vez, pero a ellos también. Y hay que hacerlo, y hay que intentarlo. Y cada vez que nos da miedo una cosa, hay que hacerla para demostrarnos que podemos. Y en cuanto veas que puedes vencer el primer miedo, inténtalo con el siguiente, para que veas que también puedes. Y cada vez esos miedos van a darte menos nervio y te van a paralizar menos. Yo estoy llena de miedos y llevo mucho tiempo haciendo muchas cosas y sin embargo todavía hay cosas que digo, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Antes veíamos ahí una estadística de que los hombres ganan más que las mujeres. Yo ahora estoy por empezar un programa por el Mundial de Fútbol, que ya todas ustedes sabrán que empieza, y si no se los digo yo, el 14 de junio empieza el Mundial, y es en Rusia, y lo voy a hacer con un chico, vamos a hacer 2. Y entonces a mí me decían, Laura, estamos intentando buscar recursos para poderte pagar lo mismo que a él. Yo me quedé así como de ¿por? Si vamos a hacer lo mismo, si vamos a estar las mismas horas, si vamos a hacer el mismo trabajo, ¿cómo? Porque yo soy el problema de que hay que buscar recursos para que yo... Entonces, cualquiera lo que haría sería decir, pues sí, ojalá los dos se encuentren y nos paguen lo mismo y pues ahí... Y uno se queda como muy satisfecho de, ay sí, pero es que me eligieron a mí para estar en ese programa. No. Yo nunca le pregunto a nadie lo que gana, me parece como un tema muy delicado y muy de mal gusto, pero desde que sé que hay diferencias en los salarios, hago todo lo posible por ver esos salarios y que por lo menos la persona que está a la misma altura que yo, saber lo que ganan ellos para saber lo que debo exigir yo. Y en el momento en que uno sepa que no se está cumpliendo esa igualdad, hablar. Tienen una voz. Todos tenemos una voz. Cuando dicen que, ay, es que las mujeres tenemos que encontrar una voz, mentira, ya la tenemos. ¿Dónde? Porque hay que buscarla. La tienen, lo único que hay que hacer es usarla.
y la pueden hacer, y hay mucho poder, y hay mucho vocabulario para defender esa igualdad. Estamos en un momento determinante, hemos avanzado muchísimo en hacer muchas cosas, pero quedan muchas por hacer. Hay que agradecer a las que lo hicieron antes por nosotras y hay que luchar para las que vienen detrás de nosotras, porque todavía hay muchas mujeres. Y cuando vean que en su familia, así como yo que digo, ay no, pues es que en mi familia está todo bien, a veces, no siempre. Luego hay pequeños detalles en los que notas que ahí sigue habiendo diferencias. Y yo les digo, ok, en mi casa está todo bien, pero en la del vecino no, y en la de allá tampoco, y en la de ese país tampoco. Entonces, no dejemos nunca, porque nos sintamos a salvo, de seguir luchando por las que no lo están. Y hay muchas pequeñas acciones que hacer en lo individual, en lo pequeño y en lo cercano, que pueden llegar a contagiar y hacer que las cosas sean más grandes hacia afuera. No dejemos que sean los políticos, las autoridades, los maestros los que decidan por nosotros, sino también nosotros entendamos que también tenemos una responsabilidad, un deber y sobre todo una posibilidad. Úsenla. Están en un momento privilegiado ustedes para elegir lo que quieran ser. Están en un momento privilegiado de comunicaciones en las que pueden utilizar todas esas herramientas para poder decir lo que quieran sin que haya un foco. Tienen las redes sociales, tienen un montón de herramientas para poder comunicar lo que sienten, ya sea bueno o malo, para denunciar. No permiten que si son víctimas de algo que no está bien, se quede ahí y no lo diga nadie. Todas hemos sido víctimas. O sea, nos ven ahí tan alegres y tan, a veces en la tele me dicen, no, es que tú como tienes tu vida toda bien y no, yo quiero tu vida. Y yo decía, yo algún día les contaré lo que hay detrás de esa cara feliz, y también he pasado malos momentos y también he tenido mis violencias y mis momentos en los que no ha funcionado todo bien alrededor, en los que he sido víctima de la discriminación y de un montón de injusticias que, claro, las comparas con otras que son mucho más graves y dices, bueno, igual la mía no es tan grave. No, sí es grave porque te pasó. Y para eso pueden escribir. Primero escriban en cuadernos lo que les pasa. Eso es una fuente como de desahogo y de terapia, de poner en palabras lo que les está pasando, bueno y malo, muy bueno. Y luego también, si se animan a publicarlo, a veces hablarlo es más difícil, pero a veces escribirlo te da más fuerza y más valentía. Enséñenselo a alguien o publíquenlo en las redes, o hagan algo con eso que les está pasando. Estoy triste, estoy preocupada, tengo miedo, no estoy bien, no estoy a gusto en mi casa, mi novio no me quiere como yo quisiera. En fin, hay un montón de situaciones en las que ustedes pueden desahogar lo que les está pasando, y la escritura es una gran actividad en la que ustedes pueden expresar. Luego ya sabrán ustedes si quieren que lo lea alguien o no, eso lo pueden elegir, pero para ustedes es un desahogo muy bueno y ahí queda, y parece que pesa menos. Y luego hay un montón de libros en los que ustedes pueden compartir esas experiencias que les está pasando, para que no se sientan que son las únicas que están pasando por una etapa así. La adolescencia es una etapa muy difícil. Yo les digo que nunca van a volver a tener 15 años, y eso es bueno y malo, pero aprovechen que tienen 15 años, porque no van a volver. Y aunque ahora todo parezca así como muy borroso en el futuro y todo el mundo les diga, ay no, ahí viene lo bueno, bueno, tranquilas, disfruten ahora, y que sepan que todas esas dudas y esas inquietudes que puedan tener ahora se irán resolviendo con el tiempo, pero ustedes pueden hacer mucho para hacer que ese tiempo sea muy valioso. Así que mi consejo siempre es lean mucho, porque en los libros van a encontrar esas voces en las que aprender, en las que compartir, en las que poder inspirarse y decir, esto es justo lo que yo pensaba, pero no sabía cómo decirlo. Bueno, ahí hay alguien que lo dijo, y lo dijo con unas palabras que aquí te sirvieron. Entonces tú las agarras y ya tienes una opinión y puedes empezar a usarla. Y si te pasa algo que quieres decirlo, también puedes escribir. La lectura y la lectura siempre van conectadas. Al que le gusta leer, le va a terminar gustando escribir, y al que le gusta escribir es porque ha leído mucho. Entonces son dos actividades que a mí me parece que son muy buenos cómplices y muy buenas aliadas, que son muy fáciles de hacer, que cuestan muy poco dinero la mayoría de las veces, y que están ahí al alcance de todos. Todos cuando nos vamos a la cama tenemos un momentito ahí a solas en los que podemos elegir qué hacer antes de irnos a
a dormir y a soñar. Entonces esos momentos a mí por lo menos me funcionan muy bien, siempre me voy con un libro a la cama, porque siento que es una manera de cerrar el día en la que me siento muy a gusto para olvidar todo lo que pasó y como para entrar en el mundo de los sueños con algo que influya en mis sueños, ¿no? A la hora de luego despertar al día siguiente y decir, hoy me siento más realizada, más productiva, más inspirada. Entonces aprovechen que tienen un montón de libros a su alcance, escriban si se les antoja y si creen que no son buenas, no se preocupen, la primera vez no sale, la segunda tampoco, a medida que va practicándose se va mejorando. Y quisiera terminar con unas palabras de Simone de Beauvoir, que es una escritora francesa que escribió cosas fenomenales sobre el feminismo, que decía que mujer no se nace, sino que se va construyendo ser. Es decir, nosotros creemos que cuando nacemos, ¡pum!, ya, somos mujeres, esto somos, esto nos define. Sí, es decir, en el acta de nacimiento ahí pone sexo mujer, pero para ser mujer y para reivindicar las cualidades que tenemos frente al mundo, que son muchas, también hay que desarrollarlos y eso está en nosotras. Entonces, ustedes tienen unas cualidades por ser mujeres que son muy poderosas, que son muy buenas y que tienen que sacar. Entonces, aprovéchenlas, no se sientan que son debilidades frente a la vida, sino al revés, que son fortalezas. Ahora quizá no lo sepan todavía todos, pero lo irán aprendiendo. Entonces, abran bien los ojos y estén atentas, sean curiosas y venzan esos miedos. Sobre todo, atrévanse. Yo mi mayor consejo que les puedo decir es que a mí los miedos, que he tenido muchos, no me han paralizado porque los sé. O sea, había un precipicio, ¡bum!, me lanzo. Claro, eso es una metáfora, no lo vayan a hacer. Pero me refiero a que vencer los miedos también significa ponértelos delante y decir, yo puedo contigo y lo voy a hacer. Entonces, que no les paralice nada de lo que les diga alguien que no pueden hacer, que no les paralice nada de lo que ustedes crean que no pueden hacer y sobre todo tengan ilusiones para seguir yendo hacia adelante. Entonces, pues muchísimas gracias por acá, muchísimas gracias a ustedes por la labor que hacen, ojalá les traigan a muchas personas que las puedan inspirar y sobre todo que el día de mañana escuchemos sus nombres porque han triunfado en lo que hayan elegido ser. Así que, a por ello. Bueno, solamente quisiera ver si alguna de las chicas quisiera hacerle alguna pregunta a Laura.